Bueno, ya habíamos presentado, ¿no?, sobre la ley de Pascal, ¿sí? Cómo las presiones se transmitían, ¿no?, en todos los puntos del fluido, incluidos sus paredes ¿no?, del depósito que contienen el fluido, ¿no? Y de ahí teníamos pues este elevador hidráulico, ¿no? Y a la final eso es una balanza, ¿sí? Entonces, las presiones en cada uno de los puntos son iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? En el punto 1, punto 2, y acá, claro, está mostrado pues como esa balanza, ¿no? Y bueno, eso se conoce, podemos determinar la fuerza en 2 que, ¿no?, que le puedo aplicar, y está en función entonces al área, ¿no? Incluso con una fuerza pequeña F1, yo podría levantar en estas condiciones un automóvil. ¿Ok? Teniendo en consideración eso de la ley de Pascal, vamos a continuar, ¿no? Y bueno, es otro, ¿no?, una aplicación, o sea, bien antigua de la ley de Pascal. Eso por decir es el freno, el freno hidráulico que tienen los carros, los ómnibus, los carros pesados. Bueno, la verdad no sé, no soy mucho de carros, pero sé que es bastante utilizado, ¿no? Aquí este es el fluido, ¿no?, que esto puede ser un cable especial, y ahí está el fluido, de una u otra manera acá está el pedal, presiona, con una fuerza pequeña, no podría decir qué cantidad de fuerza, pero es pequeña, con la mano normalmente lo hace, ¿sí?, o los pies. Entonces, y ese es el movimiento del neumático, y vean cómo presiona todo y frena el carro, ¿no? ¿Sí? Creo que es eso, ¿no? Así funciona. Okay. Y continuando con eso, vamos a ver ahora la presión, cómo es a la altura sobre el nivel del mar, ¿no? La presión y la altura sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, esta parte de aquí, ahí podemos observar pues lo siguiente, ¿no? No, que si bien es cierto es una simulación, lo ubiqué y era importante explicarlo, ¿no? Supongamos, nosotros cuando medimos la presión, es como si tuviéramos pues un cilindro sobre nuestra cabeza, ¿no?, ¿sí?, de aire, ¿no? Si hay una cantidad, una masa de aire. Si veamos cómo en este primer gráfico del lado izquierdo, los globitos van a simular pues las partículas que hay en el aire, ¿no?, vapor de agua, oxígeno, otros gases, ¿no? Como ven, esas partículas en mayor densidad se encuentran muy cerca al nivel del mar, ¿no? En este caso, la altura, ¿sí?, y la superficie es, eh, aquí está cero, pues, ¿no? ¿Sí? Y a medida que va subiendo, entonces el número de partículas que existe es menor. Por lo tanto, la máxima presión que es de ahí es al nivel del mar o a este nivel cero, ¿cierto? Y eso es lo que se ve. En la otra simulación, vemos cómo es la cantidad de partículas conforme la presión aumenta, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Y en el otro lado está nuevamente la altura, ¿sí? Ok. Entonces aquí vemos la presión. No es una forma cuantitativa. Okay. Y bien, entonces aquí lo que vamos a tener, esto ya lo conocemos, el lado derecho es nivel del mar, ahí tenemos la presión atmosférica, sabemos que es 10 a la quinta aproximadamente, pascales, es equivalente a 76 centímetros
de mercurio, ¿no? O una atmósfera también se le llama eso, ¿no? Al nivel del mar. Entonces, a mayor altura, la presión es menor, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a cualquier montaña, entonces la presión va a ser menor, ¿no? Y eso también porque existe menor número de partículas, pues como hemos observado en la animación. Entonces, lo que nos interesa acá es, ¿no?, la presión al nivel del mar y que a medida que va a la altura disminuye, ¿no? ¿Sí? Disminuye. Mediciones de la presión, tenemos pues presión absoluta, ¿sí? Va a ser la presión total y simplemente, o sea, la presión absoluta va a ser pues la presión atmosférica, ¿no? Más la presión dependiendo dónde nos encontremos, ¿no? Y de ahí tenemos la presión manométrica, que va a ser la presión absoluta menos la presión atmosférica. P sub 0 es la presión a nivel del mar atmosférica, ¿no? Presión total menos la presión atmosférica. Entonces. Y bueno, este es uno de los dispositivos que se usa para probar, ¿no? Es una forma elemental de probar la presión. Normalmente, pues yo quisiera medir la presión, ¿no?, de un neumático, una llanta, una cámara, que sé, como se llame, un globo, o la presión que tenga la pelota de fútbol, ¿no? Conecto a esta parte, ¿sí? La presión va a venir el elemento, el gas, hasta este punto, ¿okay? Hasta este punto. Entonces, a este nivel yo podemos medir, ¿no?, la presión en este punto, ¿sí? Y para eso conecto yo un tubo en forma de U. Puede ser que en el primer caso, ¿no? Esta parte esté libre, sea sometida a presión atmosférica, y yo puedo calcular la presión, ¿no?, en ese mismo nivel, a lo que denominamos pues presión por profundidad, ¿sí? Por profundidad. Y para eso utilizamos esta relación, ¿no?, presión por profundidad. Pero, como acá está la presión atmosférica, entonces es un 0, ¿no? Entonces, presión que vamos a obtener en este punto va a ser la presión atmosférica más la presión por profundidad. Y eso va a ser en el mismo punto, ¿no? De ahí estaríamos midiendo esa presión que esté en la pelota o en cualquier lugar, ¿no?, cualquier depósito. El otro es que esté cerrado, ¿no?, como es este caso, ¿no? Esté cerrado, o sea, ahí está el vacío. Y en este caso solamente vamos a considerar, pues, en este tubo nuevamente la presión por profundidad, ¿no? Creo que eso es conocido. El otro es un instrumento que se usa para medir la presión atmosférica. Se conoce con el nombre de barómetro de Torricelli. Es así. En el texto también aparece. A ver, ese es un barómetro. ¿Qué observamos aquí? Tenemos un depósito, ¿no?, que podemos colocar un cierto líquido. En nuestro caso, el más común líquido que se coloca es mercurio, depósito que está abierto, está sometido a la presión atmosférica. Entonces, lo que se hace es se coloca un capilar, o sea, un tubo de vidrio delgadito, ¿no? Se llama capilar. Una vez que se coloca de esa manera, en uno de los extremos está cerrado, y el aire que acá no existe aire, sino está vacío. Entonces lo que vamos a observar es la siguiente, ¿no? Se coloca el tubo de tal manera que esté vacío en esta parte. ¿Ok? ¿Qué va a suceder con el mercurio? El mercurio va a empezar a trepar, ¿sí?, y se va a situar hasta cierta altura. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, hay varios fenómenos que se presentan ahí. Bueno, explicamos simplemente cómo es que el mercurio sube, ¿no?, hasta cierta altura. Y nosotros graduamos esto, ¿no? Y utilizamos pues ya el parámetro del metro, ¿no?, ¿sí?, de longitud. Entonces vamos a observar, ¿no?, que a nivel del mar
este va a subir 76 centímetros, ¿no? Por eso se dice, pues, que 76 centímetros de mercurio equivale a una atmósfera, ¿no? Porque subes. ¿Okay? Entonces aquí, bueno, como es la misma presión atmosférica, se calcula, ¿no? ¿Sí? Todo del mercurio, ojo, la altura, la gravedad, todo tiene que ser conocido, ¿no? Y eso es lo que se conoce, ¿no? 0.76 centímetros o 0.76 metros, ¿correcto? Es eso. Entonces, podemos decir presión atmosférica o 760 milímetros de mercurio, también se conoce, ¿no? Dentro de sus equivalencias. Bueno, entonces, ¿qué pasa si todo este dispositivo lo llevo, por decir, a Huancayo, lugares más elevados? Pues probablemente que esta cantidad sea diferente, ¿no? Por lo tanto, la presión atmosférica en un lugar más elevado del nivel del mar debe marcar otro valor, ¿no? Otro valor. Ahora, eso también está sometido a los efectos de la temperatura, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben, pues, que el origen de los vientos es porque hay variaciones de temperatura, normalmente son en las cuencas. Cuenca se dice la parte de un valle, ejemplo el valle del Rímac, ¿no? Tiene un río y en su alrededor, ¿no? Es un valle, ¿no? Ahora no necesariamente pues tiene que haber un río, ya supongamos que tiene la misma forma, entonces por su disposición geométrica, ¿no? Porque tiene una hondonada, una quebrada, no sé cómo podría llamarlo. Entonces, se va a calentar viento en esa parte y va a empezar a fluir, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, las moléculas se agitan, ¿no? En ese momento llegaremos a observar eso. Entonces, pues, como va a haber el movimiento de partículas, vapor de agua, que sé, lo que origina el viento, ¿no? Entonces la presión también se va a ver afectada, ¿no? Eh, lo otro es, creo que ya es conocido, ¿no? Manómetro para medir la presión arterial, ¿sí? Entonces, es más que todo técnica. Lo que se hace, por decir, se cubre esa posición, ¿no? El brazo, ¿sí? Se logra este tensiómetro que, que aparece aquí. Lo que se hace es se presiona. Bueno, y como le digo, ya depende, se pone un cero y solo suelta, ¿no? Y solo va a medir después la presión arterial hasta que se estabilice. Y se presiona en un principio, la aguja se coloca, bueno, supuestamente a una posición, que es supuestamente cero, ¿no? Y luego se suelta y empieza a estabilizarse, ¿no? Se estabiliza y ahí te van a indicar la presión. Bueno, acá también recordando, ¿no? Pero en el sistema internacional, acuérdense que la presión se mide en pascales, ¿no? Van a encontrar en milímetros de mercurio o torr, ¿correcto? Torr. Es otra unidad que ya se está extinguiendo, ¿no? Y, es un medidor de presión, que es más que todo mecánico. ¿Sí? Entonces, está en función, pues, a un alambre, ¿no? Es la parte interna, veamos que después obedece a la parte mecánica, ¿no? Cómo se tensiona cierto alambre en forma interna, ¿no? Y eso es lo que eh, se usa en el marcador, ¿no? Esto normalmente, pues, eh, frecuentemente usan este tipo de, aunque ahora hay más sofisticados, simplemente es más digital, ¿no?
Bueno, lo digital es porque tenga que ver alguna señal eléctrica, ¿no? Luego vamos a entrar a fuerzas de flotación y el principio de Arquímedes, ¿no? Lo que nos interesa aquí es el principio de Arquímedes. Entonces ya tendríamos el principio de Pascal y ahora el principio de Arquímedes. Para observar el principio de Arquímedes, lo que tenemos que ver es un barco, ¿no? Así como lo ven ahí en la animación, ¿no? Debe haber dos fuerzas. Una fuerza gravitacional, el peso de todo el barco. ¿Y quién lo sostiene? Debe haber una fuerza de flotación. Eso es lo que, ese es el principio, ¿no? ¿Okay? Pero lo que interesa a nosotros es lo siguiente. ¿A qué es esa fuerza de flotación? O también se conoce como fuerza de empuje. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver, ¿no?, con el cuerpo que esté dentro del fluido, en parte del fluido, o sea, entre parte del volumen del fluido, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuevamente ahí, ¿no?, ahí tenemos un bloque, incluso está oscilando, ¿sí? Ahí está la fuerza gravitacional, entonces, y hay una fuerza de flotación, ¿no? ¿Qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Dice, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, ahí tenemos el barco o el cubo, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, igual al peso del fluido desplazado, ¿no? Igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. ¿Correcto? Entonces, eso nosotros lo conocemos, ¿no? Es muy común colocar fuerza de flotación o empuje, ¿no? Será pues, es igual al peso del fluido desplazado, ¿no? Entonces, masa del fluido, ¿sí?, o la gravedad, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, pues, conociendo ya, ¿no?, la definición de densidad y volumen, simplemente será la densidad del fluido por el volumen del fluido por la gravedad, ¿cierto? Esa sería la fuerza de empuje o la fuerza de flotación. En nuestro caso es parcial, como ustedes pueden ver, ¿no? Ok. Entonces, de aquí se hace una evaluación, ¿no? A ver, de aquí, a ver, hagamos primero la evaluación. Sería, una parte sería el peso, ¿no?, del cuerpo, que debe ser real. De ahí existe la fuerza de empuje. Entonces, la resultante, simplemente, pues, la fuerza resultante sería, ¿no?, el empuje menos el peso, ¿no?, la fuerza resultante. ¿Correcto? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver aquí, ¿no? Entonces, aquí en la animación ya se ve claramente, ¿no?, a medida que el cuerpo ingresa, hay una parte del fluido que sale, lo llevo a una balanza y observo cuál es su peso, ¿no? Ahí está. En este y en cada uno de los instantes anteriores, empuje del fluido debe ser igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo. ¿Correcto? Entonces, esa fuerza de empuje, ¿no?, y hay una fuerza de empuje, ¿sí?, que le llamamos empuje, va a ser igual, pues, al peso del fluido desalojado por el cuerpo, ¿no? Ahí está el cuerpo. Bien, entonces, fuerza de empuje, peso del fluido desalojado. ¿Ok? Ahora, claro, si yo lo llevo, ¿no?, este cuerpo, le coloco aquí una balanza, ¿no?, una balanza o un dinamómetro que me registre la fuerza aparente que va a experimentar el cuerpo dentro del fluido, eso se conoce como peso aparente, ¿no? Y eso va a ser igual peso real del fluido, perdón, del cuerpo, menos
la fuerza de empuje. La fuerza de empuje, ahí estamos determinando que es la densidad del fluido, volumen del fluido por la gravedad. Entonces reemplazamos aquí y observamos la siguiente relación. ¿Qué debemos observar? Que además que el volumen del cuerpo debe ser igual al mismo volumen del fluido. Entonces estamos considerando lo siguiente. Cuando entra el cuerpo, el fluido es incomprensible. ¿Qué quiere decir? ¿No? Su volumen no se va a contraer, ¿no? No se va no se va a deformar el fluido. ¿Sí? No va a sufrir cambio de volumen. Bueno, entonces, dice Sasseri, reemplazamos pues el volumen del fluido. Al reemplazar, vamos a ver que el peso aparente va a ser igual a la masa del cuerpo por la gravedad menos la densidad del fluido por el volumen del cuerpo por G. ¿Okay? Entonces, ese es el peso aparente, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Mm. A ver, dice ejemplo, ¿no? De lo que acabamos de formular, ¿no? El principio ¿sí? De Arquímedes. Dice, una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de peso está siendo levantada de un barco hundido. ¿Okay? ¿Qué tensión hay en el cable que se supone de masa despreciable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida y en reposo y fuera del agua? ¿Sí? Entonces, entonces en dos condiciones, ¿no? Tenemos que ver en dos condiciones, ¿no? ¿Sí? Totalmente sumergida y en reposo fuera del agua. Eso es lo que nos tratamos de observar, ¿no? Ok, a ver, traten de realizar, ¿no? Mm, eh, Nos dan el peso. Ok, entonces vamos.
A ver si alguien intenta realizarlo. No está muy complicado, es aplicativo, creo que está en el texto también. A ver, Andrea. Bueno, no sé si alguien más sale 139, 147 Newton, dice. Hay varios ejercicios, ¿ah? Creo que este está resuelto, a ver, ¿no? Sí, está bien. Ahí está la solución, o sea, no hay problema. Bueno, simplemente la ecuación, ¿no? Diagrama de cuerpo libre y a la que estaba, pues, calcular, sale eso, ¿no? La otra, dato adicional, la densidad en el aire. ¿Qué teníamos que conocer ahí? Densidad del oro y densidad del agua, ¿no? Eso está en tablas. En el aire lo único que cambiamos es pues del agua por el aire. Bueno, no creo que ahí tengan problemas. Esta solución lo voy a subir. Revísenlo nomás, es aplicativo. El número 2 dice una esfera sólido y homogénea de volumen B y densidad ρ reposa totalmente inmersa en la interfase entre dos líquidos inmisibles. El líquido de arriba tiene densidad ρ sub C y la parte inferior ρ sub B, tal que la densidad de la esfera está entre esas dos densidades, ¿no? Determine la fracción de volumen de la esfera inmersa en el líquido superior. Eso es lo que dice este ejemplo 2. Luego tenemos el ejemplo 3. Bueno, este es también aplicativo. Dice, según la tradición, a Arquímedes se le pidió determinar si una corona hecha para el rey consistiera de oro puro. De acuerdo con la leyenda, él resolvió este problema al pesar la corona primero en aire y luego en agua, como se muestra en la figura adjunta. Supongo que la lectura en la balanza es 7.47
84 newtons cuando la corona está en el aire y 684 newtons cuando estaba en el agua. ¿Qué dijo Arquímedes al rey? ¿No? ¿Sí? Entonces, aquí se aplican los conceptos, ¿no?, de fuerza de empuje. Bueno, ahí están todos los diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Aquí ves el empuje, este es en el aire. Entonces, lo que se busca, ¿qué cosa es? ¿Qué se buscaría aquí? Bueno, un parámetro que es conocido para saber que si es oro puro, que tenga la misma densidad del oro, ¿no?, que yo lo tengo en tablas. ¿Sí? A ver quién lo demuestra eso, el ejemplo 3. El ejemplo 4 es muy similar al anterior. ¿Sí? Bueno, ahí está aire, agua, sí, que pide qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque. En la otra, y en la cara inferior, ¿cuál es la presión? ¿Qué masa y densidad tiene el bloque de madera? ¿No? Sí, este es un libro que está propuesto, creo, en el CERCE más. Ahí está. Después tenemos el número 5, dice una represa rectangular de 30 metros de ancho, este es de doble ancho, soporta una profundidad de agua de 25 metros. Determine la fuerza horizontal total sobre la represa ejercida por el agua y la presión atmosférica. Por el agua y la presión atmosférica, ¿no? Entonces debe existir aquí una fuerza, ¿no?, ¿sí?, que sumado a la presión atmosférica, ¿sí?, hay que hay una fuerza, ¿sí?, relacionada a la presión y otra a la fuerza ejercida por el agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto soporta esa represa? A ver si hay otro ejercicio. Al 6. Dice bueno, este es otro del CERCE más, ¿no? Ahí hay 6 ejemplos entonces. ¿Okay? Sí, 3, no, 2, 5 ejemplos, ¿no? A ver, intenten realizarlo mientras esperamos el, ¿cómo se llama? El cuestionario, ¿no? A ver si que alguien tiene una idea. ¿Okay? Voy a subir todo esto para que lo tengan ustedes en forma independiente.
ya lo tienen, ¿no?
Me avisa que si ha resuelto alguien un ejercicio cualquiera, ¿no? ¿Sí? Son 5 ejercicios, ¿no? Ok. Allá, Andrea tiene el número 3 y Ana Paula tiene el 4. A ver, empezamos por la señorita Andrea, el 3 dice. Ya, profesor. Ok, yo voy a salir ya. Ya. Aquí está, profe. Lo hice, lo hice, en hoja, lo estaba pasando a tipeado, pero ya de ahí lo paso. Tipeado no es necesario, solamente Ah, ya. Bueno, entonces está acá en hoja, que está con un poco de rayones. Ahí. solo que está muy pequeño. Sí, sí, ahorita lo logrando un ratito. Ahí, ahí, ahí. Ahí no sé si se puede ver. Ahí no es el anterior. Aquí está, ese es el. Ya. Ujú, bien, bueno, en este caso, en primer lugar vamos a conocer la masa de la corona en el aire, porque uno de los datos que nos dan es el peso que puede tener este en el aire, que es 7.84 newtons. Luego, con la gravedad, sabemos que masa por gravedad es igual al peso, entonces en este caso se reemplaza el dato 9,8, entonces la masa de la corona en el aire nos va a salir 0,8. Luego aquí vamos a ver que el peso en el agua va a coincidir con la fuerza normal, que va a ser marcado por la balanza sumergida, que en este caso la balanza sumergida marcaba 6.84 newtons, el peso de la corona ya dentro del agua. Entonces, aquí va a haber una fuerza más la fuerza de empuje menos el peso, eso se va a sumar, va a tener que ser cero. En este caso, vamos a hallar la fuerza de empuje, que va a ser 7,84 menos 6,84 newtons. Y esto nos va a salir 1 newton. Entonces, ya teniendo ello, podemos reemplazar, ¿no? La fórmula general del empuje va a ser la densidad de líquido, en este caso que es el agua, por la gravedad, por el volumen desplazado, y el volumen desplazado va a ser igual también al volumen de la corona, que es lo que queremos hallar en este caso, para esta parte, ¿no? Y ya tenemos un newton que es igual a 1000, es la densidad del agua, por 9,8 por el volumen desplazado, despejamos el volumen desplazado y nos va a salir que este va a ser de 1,0204 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, vamos a calcular la densidad, en este caso de la corona, ¿no? Supuestamente tiene que ser la densidad del oro, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que dividiendo y reemplazando por los datos obtenidos, esto nos va a dar 7.840 con algunos decimales, kilogramos sobre metros cúbicos, pero en este caso la diferencia entre la densidad del oro que ya se conoce, que es 19.300, es muy distinto, hay mucha diferencia, por lo que se va a determinar que no, la corona no va a ser de oro puro, ¿no? Y eso sería todo. Ya, si tienen, sus compañeros, si tienen dudas, pueden preguntar todavía. A ver, mantente ahí. Ah, No, no veo nada. ahora sí. A ver, un momento. Es aplicativo, ¿no es cierto? Sí, es más que todo, ajá, reemplazar nada más y luego comparar al final. Ujú.
Está bien, señorita Andrea. Correcto, muchas gracias. Sí. 10, 0, 1, 12, 20, se acabó 20. A ver, el ejercicio número 4, señorita Ana Paula, ¿lo tendrá? Sí, perfecto. Un segundo. ¿Se puede ver? Aún no. Ahora sí, a ver. Ya. Entonces nos dicen que está el bloque cúbico sumergido en agua y aceite. Y la superficie inferior tiene 1,5 centímetros bajo la interfase, o sea, que está en la parte del agua, y 8,5 centímetros, o sea, el resto está en el aceite. Y queda 1,5 centímetros de aceite por encima. Entonces, también nos dicen que la densidad del aceite es de 790 kilogramos por metro cúbico. Y la primera parte pregunta qué presión manométrica hay en la superficie superior. Entonces, la presión en la superficie solo es la presión del aceite más, la presión total menos la presión atmosférica, que sería solo la presión del aceite. Entonces es ρGH, que sería la densidad del aceite por la gravedad, por la altura sumergida en el aceite, que sería 1,5 metros, 0,015 metros. Entonces el resultado da 116 pascales. Luego, para la parte B, piden la presión manométrica en la cara inferior. Entonces sería la parte de aquí. Y para eso, primero hay la presión en la interfase, que es entre el agua y el aceite, que sería solo la presión atmosférica más la presión del aceite. Que sería... y luego, para la presión de aquí abajo, quedaría la presión de la interfase más la presión del agua, que sería la presión de la interfase más la densidad del agua por la gravedad por el 0,015 que está sumergido. Entonces, reemplazando la presión de la interfase sería PdA más la densidad del aceite por la gravedad por 0,1, más esta parte de acá, que es la densidad del agua por la gravedad por 0,015, y pasa a restar la presión atmosférica y quedaría, resolviendo, quedaría 921,2, que es la presión en la parte de abajo. Y por último, nos piden la masa y la densidad del bloque. Entonces, haciendo un diagrama de cuerpo libre, la masa del bloque va para abajo, esta presión allá de aquí va para arriba, que es la presión en la base del bloque, y luego la presión de la superficie que va hacia abajo. Entonces, las fuerzas en I deben dar 0. Y entonces, nos dicen que el área, el cubo tiene un lado de 10 centímetros, entonces el área sería 0,01 metro cuadrado. Y luego, resolviendo esto, quedaría que la masa es de 0,822 kilogramos. Y luego, para llegar a la densidad, es masa sobre volumen. Y como ya tenemos el lado del cubo, sería 0,001. Y la masa de aquí. Entonces quedaría 822 kilogramos por metro cúbico. Y eso es todo. ¿Sus compañeros tienen alguna observación? Veo que no. Ya está bien, señorita Paula. Ya, profesor. Gracias. Quedarían 3 ejercicios. El ejemplo 2, el 4, el 5 y el 6, ¿no?
Profesor, disculpe una consulta, por mientras, ¿cuántos somos en el aula? ¿20? ¿Exacto? Sí, son 20 exactos. Ya, profesor, porque se ha creado un documento para que se registren los grupos y solo se han registrado 18. En todo caso, voy a mandar el link por acá, por el Meet, para que puedan registrarse los que faltan. Ya. Ujú. Voy a revisar de todos modos el Zoom, a ver qué me dice. Ya. Recuerdo que eran 20, eran 19 primero y alguien se integró. Son 20 exactos. Son 5 de biomédicas, 7 de eléctrica y 8 de electrónica. Total 20. Sí, profe, justo ahorita ya se completaron los 20. Estaría bien.
Profesor. Sí, dime. Están presentando ejercicios, ¿no? El ejemplo 2 puedo hacerlo. El ejemplo 2. A ver, un Sí. momentito. A ver, preséntalo. El ejemplo 2 es de... Allá de las esferas. De la esfera sólida. Profesor, ¿se visualiza bien o no? ¿O Sí, se hay mucho logra brillo? visualizar. A ver. Sí, ¿no? Ya bueno, este era el esquema, ¿no? Que me dice que una esfera está sumergida entre dos líquidos, ¿no? Con diferente densidad. Me dice que la densidad bueno, así lo llamó, ¿no? Densidad en C, creo. Aquí es el Sí. problema. La llamó densidad C menor a densidad P y densidad... el P es la densidad del cuerpo, era mayor la densidad de B, ¿no? Densidad base, ¿no? Bueno, dice, determina la fracción del volumen de la esfera que está inmersa al líquido superior, ¿no? Ujú. Bueno, esto sería, ¿no? Va Ya. a haber dos empujes, uno realizado por la densidad de PC y el otro empuje por la densidad de PB, ¿no? Y también la esfera va a ejercer su propio peso, ¿no? Que sería masa por gravedad. Y bueno, por la suma de fuerzas, o sea, la suma de fuerzas arriba y la suma de fuerzas abajo son iguales, ¿no? O sea, masa por gravedad, o sea, el peso de la esfera tendría que ser igual a los dos empujes, al empuje 1 y al empuje 2 en sumatoria. Bueno, la masa también es igual a, bueno, volumen es masa sobre densidad, ¿no? Y Claro. tú, a la masa la despejas, ¿no? Por volumen por densidad, por gravedad. Y esto sería igual, el empuje es densidad del cuerpo, o bueno, aquí es PC, ¿no? Pero no es la densidad del cuerpo de la esfera, sino la densidad del líquido, ¿no? Que lo llamamos el problema, ¿no? PC por el volumen que está sumergido el cuerpo ahí por la gravedad, al igual que el empuje 1, ¿no? Que sería la densidad de ese líquido por el volumen en el que está sumergido el cuerpo por la gravedad. Bueno, de aquí sabemos que el volumen que está de la esfera es V1 más V2, ¿no? El volumen, los dos volúmenes que están en los dos líquidos. De ello puedo reemplazar, ¿no? Los cambio y lo multiplico por su densidad. Y bueno, de acá me despejo, ¿no? Primero, ya, bueno, también tenía que despejar la gravedad, ¿no? Se despeja. En todo está apareciendo la gravedad. Y bueno, me va a quedar una expresión en la que me va a quedar en función de las densidades con los volúmenes, ¿no? Y bueno, como yo quiero la relación de volúmenes, voy a hallar la relación entre el volumen 1 y el volumen 2, ¿no? Mando a la izquierda el volumen 1 y a la derecha el volumen 2, ¿no? De ahí factorizo y me sale que el volumen 1 es la densidad del cuerpo menos la densidad del líquido en el que está, en el líquido base, ¿no? Por el volumen 2 por la densidad de ese líquido menos la densidad del cuerpo. Y luego solo es cuestión de mandar a dividir y me sale la relación de los volúmenes con, con las constantes de densidades, ¿no? Me sale en función de las densidades, nada más. Que el volumen 1 al volumen 2 es igual al volumen de líquido que está hacia arriba, menos la densidad del cuerpo, por la densidad del cuerpo menos la densidad del líquido que está abajo. Mm, mm. Determine la fracción de volumen de la esfera inmersa en el líquido superior. Ya tendría que ser el volumen de la esfera que está en la parte superior, sumergida en donde la densidad es B, densidad, o sea, ρ sub B, dividido entre el volumen de toda la esfera, ¿no es cierto? Ujú.
Ahorita. Determina la fracción del volumen de la esfera inmersa en el líquido superior. O sea, No, una no parte de es, la no es la esfera. relación. Ajá. Ya, o sea, bueno, en ese caso, bueno, no leí bien, pensé que era o sea, como me decía fracción, o sea, volumen uno entre volumen 2. Claro, la Bueno, si me relación. dice la fracción del líquido superior, o sea, Ujú. de V2, solo es cuestión de despejar, ¿no? Mando a multiplicar V2 al otro lado y me sale función de V2 con V1, pero en relación a las densidades. Como no, Claro. solo me están dando datos en constantes, no me están dando datos en números, ¿no? Ujú. O sea, la respuesta ahí sería V2 es igual a V1 por su densidad del cuerpo menos densidad de base. Esto va a estar dividido entre la densidad del líquido inferior menos la densidad del cuerpo, ¿no? O sea, solo es cuestión de multiplicar y mandar, despejar V2, ¿no? Despejar, sí. Sí, sí, está bien, señor. Más o menos que tus compañeros traten de solucionarlo, ¿no? Debe haber la relación del volumen, ¿no? De la parte superior de la esfera entre el total de la esfera. Esa es la relación que tiene que ser. Ujú, solo es cuestión de multiplicar, ¿no? Sí, Mandar sí, al V2 al otro lado. sí, ya lo he Ujú. visto que lo faltaba operar nada más. Bueno, Súper, señores, muchas gracias. ya señora, Brian Patricio. Ah, no, o sea, Reyes Rosales, ¿no? Ok. Eh, Llegó a compartir porque ya viene el pasitos, tienen 20 minutos, el sistema se va a cerrar dentro de a las 4 en punto, ¿no? Los demás ejercicios, uno más estoy colocando ahí y lo van a resolver, ¿no? A ver, ¿dónde está el sistema? Bueno, ahora sí, como estoy compartiendo, miren, aquí está hidrostática, los ejercicios, así que deben subirlo el próximo miércoles, ¿no? O sea, creo que es 8. Y acá aparece el cuestionario. Ustedes no lo logran ver, entonces yo se los dejo ahí en la pantalla. Este va a cambiar de color cuando llegue a las 15:40, que creo que faltan 2 minutos. Pero acuérdense que siempre pues no es preciso todo, ¿no? Por más que sea eh, Google el que hace este sistema, entonces va a haber +2 o -2 minutos, ¿no? Todavía no llega. ¿Cómo lo van a ver ustedes? Va a aparecer en su pantalla, ¿no? Entonces todos sitúense en esta posición. En lo peor de los casos, yo lo voy a ver aquí cuando se ponga del mismo color, ¿no? De lo que está hidrostática y ejercicio. ¿Sí? Ahí lo van a ver. Ahí van a ver un formulario, ponen sus apellidos, nombres, su matrícula y empiezan a resolver, ¿no? ¿Okay? Entonces esperamos, ¿no? Acuérdense que es +-2, ¿no? Atentos. Es 20 minutos todo.
Profe, aún no sale el vasito. De repente si recarga la página. No, va a demorar, porque a veces es hasta 3 minutos, ¿no? Por experiencia te digo. No te preocupes. También el tiempo se corre, o sea, no. Ellos calculan el tiempo. Ok, ok, profesor, gracias. Profesor, ¿no lo tiene que publicar o ya estaba automáticamente para que se publique solo? O bueno, Solo se va a publicar. Está programado. Profe, ahí dice programado para, ¿qué numerito dice? Sí, 15 y 40, pero lo que sucede es que a veces son errores, ¿no? O sea, no es preciso. Es Mm, 15 y 40 que marca tu pantalla. 15:40 de hoy día, profe. No Sí, es sí, de este. hoy. Ah, va. A esperar entonces. Sí, sé que incomoda que si se demora 2 minutos, o 3 o 4. La última vez se demoró 4, entonces creo que ya debe estar dentro de ese rango, ¿no? Ahí apareció ya. ¿Desapareció? Sí, sí. Ya, a veces se demora. Ese es el gran problema.
Profesor, disculpe, ¿podría dar un ratito más? Porque la hora de entrega dice para las 4 igual.
No hay problema, si falla son a las 4:05 en todo caso. Se ha corregido exactamente a las 4, bueno. Profesor, eso era hasta las 4:05 nada más, ¿verdad? Sí, entreguen de una vez ya, jóvenes. Profesor, disculpe, ¿cree que para el otro pasito pueda dar un poquito más de tiempo, por favor? El problema es el sistema controla el tiempo. Ah, no, pero para el siguiente pasito, si es que hay. Claro, pero ya es hora que entreguen, ya se pasó. Faltan 5.
Faltan 4. Falta el señor Torres Capcha. Señor Torres. Señor Torres, de una vez, para importar las calificaciones. Si no, no va a tener nota, de una vez. ¿Está el señor Torres o no? Entregaron todos, ¿no? A ver. Bueno, ahí están las notas. Es sobre 20, algunos son de 2 puntos. Ok. Y ahí les llegan. Profesor, no se ve las notas. No, pero a ustedes les va a llegar, ¿no? Las dimensiones no las puedo... No los puedo... Creo que ustedes lo pueden ver en el Classroom. No sé si alguien me puede ayudar en eso. Yo sé que ustedes lo pueden ver. Creo que tiene que publicarlo, profesor. Sí, sí, ya los publiqué, No pues. aparece, profe. Ya llegó, profesor. ¿Llegó? Sí. Ya ves. Profesor, ¿podría mandar las respuestas correctas por el forum? Creo Eso que- ya será para la semana que viene. Porque no tengo un archivo. Ah, pero creo que en el forum se configura para que salgan. Sí, sí. Ah, ok, profesor. No lo tengo a la mano. Listo, jóvenes. Eso sería todo. Nos vemos el lunes. Acuérdense, el pasito es temprano. No, el paso no, el parcial. ¿Ok?